Buen día. En esta sesión vamos a cubrir un poco acerca de la instalación de un NAC, un Network Access Control o un Network Admission Control. En realidad la definición es bastante vaga. Entonces hay distintos productos en el mercado que dicen acoplarse o cumplir con la definición. Si uno busca justamente en el mercado va a encontrar soluciones bastante buenas. El administrador de seguridad de Cisco, IS, eh, Fortinac de FortiGate. Huawei tiene un manager también para esto, pero van a empezar en precios alrededor de los $15,000 hacia arriba. Entonces, son soluciones de seguridad con buenas capacidades de performance, lo cual les da, pues de entrada el chasis suele ser caro y el licenciamiento suele ser muy caro. Hay soluciones alternativas, por ejemplo OpenNAC eh, y otros que hay en el mercado. Pero cuando uno ve los componentes y los ejemplos que se encuentran en la red, básicamente se reducen a tener justamente un administrador de acceso a la red. Eso es un autenticador para dispositivos. Y para ello, el protocolo por defecto para trabajar o el mecanismo por defecto para trabajar es algo que se conoce como EAP. Las siglas en inglés son un protocolo extensible de autenticación. Es extensible en el sentido de que no está amarrado para un solo escenario, puede utilizarse para distintas combinaciones usando usuarios y contraseñas en texto plano, en el caso de CHAP o PAP, perdón, o utilizarse con mecanismos más fuertes como el uso de certificados en el caso de TTLS, que utiliza un certificado del lado del servidor nada más para generar un túnel y mandar a través de él, por ejemplo, contraseñas en texto plano, o utilizar autenticación mutua en el caso de que el cliente también provea un servidor usando TLS. Para poder mover EAP, el mecanismo por defecto es utilizar un segundo protocolo que lo va a encapsular, que se llama 802.1x. Este funciona tanto cableado como inalámbrico. En el caso del mecanismo inalámbrico, básicamente estamos hablando de WPA. Y en el caso cableado, 802.1x como tal, un protocolo que va a tener que soportar el autenticador y el suplicante va a tener que soportar el mecanismo de EAP para poder hablar con el backend que va a servir para autenticación. En esa vía, muchas de las empresas, por ejemplo, la gestión de usuarios viene de las unidades de recursos humanos. No suelen hacerse en un producto privativo cerrado, sino que se va a tener un centro de autenticación centralizado, probablemente un LDAP, probablemente una base de datos relacional, etcétera. Y esta gestión se suele hacer a través de los aplicativos de recursos humanos. Entonces esto solo es un componente más desarrollado dentro de las organizaciones. Ahora, si la organización es pequeña, pues probablemente le convenga instalar una solución que lo incluya todo, como PacketFence o PenNAC u otros, para trabajar. En este caso vamos a hacer un despliegue de los componentes por separado. Vamos a trabajar con FreeRadius en el fondo como mecanismo de autenticación. Para EAP vamos a tener un autenticador en un switch Cisco Catalyst corriendo la versión 15.2.4 y vamos a tener a GNU Linux con Debian Bullseye como cliente, actuando como suplicante. Lo primero que vamos a necesitar, bueno, voy a abrir del lado del servidor. Vamos a necesitar certificados para poder operar. Estos certificados ya en esta computadora están creados. Puede seguirse cualquier tutorial para crear certificados. Lo normal en GNU Linux es trabajar con un paquete que se llama OpenSSL. En este caso ya está instalado, ya los certificados fueron creados. Y como buena práctica se suele recomendar crear unos certificados propios y trabajar con ellos en la autenticación del lado de la empresa
Porque si utiliza una entidad certificadora para emitir los certificadores, por ejemplo, yo le compro a GoDaddy o a Commodore o a alguien más, alguien puede ir a comprar un certificado y va a ser válido para mi autenticación. Entonces me interesa tener una entidad certificadora propia que solo funcione dentro de la empresa y así garantizar quiénes pueden autenticarse. Entonces el certificado acá, la entidad certificadora ya está creado en SSL, SA. Hay un certificado ya existente, ya fue generado con OpenSSL, y con esta entidad certificadora se han firmado certificados para terceros. Se creó un certificado para el servidor que se puede encontrar acá. Van a ver que hay un certificado que se llama NewCert acá, y el otro es la llave correspondiente, que sería la llave privada, que es NewKey. Yo la llamaré como NoPass, porque esta llave ya no tiene contraseña. Es una llave que se puede utilizar sin tener que estar digitando la contraseña cada vez que se va a firmar algo. También se creó un certificado para el cliente, que el cliente, pues, nombre genérico Chepe, tiene un certificado acá también para el cliente, y también una llave ya sin contraseña. La idea es que cuando se vaya a dar la autenticación, tanto el servidor como el cliente van a validar que han sido firmados por la misma entidad certificadora, y si es así, entonces van a interactuar y se van a dar por válidos como un elemento de confianza. Si quisiese, por ejemplo, un empleado dejase de trabajar en la empresa y tiene un certificado emitido, puede generarse lo que se conoce como una lista de revocación y se va a dar de baja al usuario. Entonces, una vez que ya tenemos los certificados creados, lo que vamos a hacer es instalar el autenticador, en este caso que va a ser FreeRadius. Para implementar Radius acá, ya está instalado, voy a trabajar con FreeRadius, y para simplificar las cosas voy a empezar trabajando, o en el ejemplo vamos a trabajar únicamente con la autenticación local. FreeRadius es extensible, puede buscar múltiples mecanismos de autenticación, múltiples fuentes, viniendo de un LDAP, una base relacional, un web service, lo que ustedes quieran. Pero en este caso vamos a trabajar a partir de un archivo. Entonces ahora, lo siguiente paso es que en FreeRadius se instaló la versión 3, y acá hay un directorio que se llama certificados, y acá se copiaron los archivos. Básicamente se nombraron como Radius Cert y Radius Key. El certificado es Radius Cert y Radius Key es la clave privada. Y también se copió el certificado de la entidad certificadora. Los tres se encuentran en la misma ruta. Ahora que ya tenemos esto, los certificados en su sitio, también se hicieron llegar ya los certificados al cliente. Ya se copiaron hacia la máquina cliente, están en un lugar ahí para poder operar. El siguiente paso es hacer la prueba de la autenticación del usuario. Vamos a crear un usuario de control, que va a ser este usuario Chepe. No recuerdo si ya está creado, lo vamos a ver, si no, se va a crear. Y para eso vamos a trabajar sobre se llama users el archivo. En el mecanismo de autenticación se puede crear un usuario, se llama, en este caso ya está creado, se llama Chepe y tiene una contraseña que es Chepe en texto plano. Eso es solo para probarlo. Y el segundo elemento que necesitamos en FreeRadius es que se nos admita poder hacer preguntas, y para eso necesitamos una contraseña compartida. Por defecto ya viene creado un usuario para localhost que se encuentra acá. O sea, puedo hacer pruebas desde 127.0.0.1 o desde 2.2.1 para IPv6. Está escuchando en los puertos por defecto y tiene una contraseña compartida que es testing123. Entonces puedo utilizar una herramienta que se instaló como dependencia que se llama radtest. Radtest va a necesitar un usuario que estoy tratando de autenticar a Chepe con la contraseña Chepe a 127.0.0.1.
un puerto cualquiera. Esto es cuando se está hablando en el protocolo, es a dónde se va a enviar la respuesta. Entonces, en este caso, voy a crear como está en localhost, no importa, puede ser un puerto cualquier cosa. Y la contraseña compartida, como vengo desde localhost, es testing123. Entonces, hacer esto ahorita va a fallar, porque Radius no está corriendo. Solo estoy demostrando la prueba de control. Va a ser el retry 3 veces si no me equivoco y después va a fallar. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es abrir una segunda consola y voy a lanzar a FreeRadius porque no está corriendo en modo debug. Para eso puedo lanzarlo con -X. Si hay algún error o algo, aquí es fácil hacer debug. Entonces se encuentra listo para procesar peticiones. Entonces ahora vuelvo a repetirlo. Y al enviarlo, ahora sí recibo un reply. Hola Chepe, y es un 200. Todo está bien, ya tengo la respuesta. Entonces funciona en texto plano. Ahora que ya funciona en texto plano, vamos a cambiar la autenticación de este usuario. Voy a regresar acá. Voy a tener Radius. Y voy a editar los usuarios. Y en los usuarios voy a cambiar el mecanismo de autenticación de este usuario. Ya no va a ser Chepe, sino que ahora lo voy a cambiar a que la autenticación sea EAP. Entonces, con esto ahora, el siguiente paso que necesito es validar o dar de alta mis certificados. Los certificados que yo creé y que fui a almacenar dentro del directorio search dentro de la versión 3 de FreeRadius. Para eso voy a editar FreeRadius otra vez. Y Radius a partir de la versión 3 tomó un modelo copiado de Apache Web Server en el que tiene módulos y sitios que pueden estar habilitados o deshabilitados. Entonces lo primero es validar que esté habilitado el módulo que se llama EAP. Y de hecho sí está habilitado porque se encuentra dentro de ese directorio. Y acá el siguiente paso va a ser buscar la sección que se llama TLS, porque es común para todos. En el caso son para todos los que sean basados en EAP. Y lo que vamos a hacer es sustituir los... Para empezar no vamos a usar una clave. No tiene una contraseña para la clave privada porque ya se la removí. Entonces le voy a comentar esto que viene por defecto y voy a cambiar el que trae por defecto, que es un Snake Oil, un certificado también autofirmado, por el que yo acabo de crear. Entonces ya tengo ya la llave privada. Voy a cambiar también para que utilice mi certificado, el del servidor. Y le voy a decir cuál es la entidad certificadora. Entonces ahora ya tengo estos 3 cambios, digamos. Y eso es de momento lo que yo necesitaría hacer. Va a haber un elemento más que lo puedo adelantar ya, si gustan. Lo podemos ver de una vez. Es que para poder autenticar voy a necesitar que el autenticador que va a hacer este switch pueda hablar con el servidor Radius. Y para eso necesito una entrada en el archivo clients.conf. Lo voy a hacer de una vez. Para él. De hecho ya hay uno. Este es un nombre, es un texto plano. Pueden poner lo que sea para que cuando vaya a sacar estadísticas puedan saber de dónde vienen los usuarios, de qué red o de qué sitio, etc. Entonces este nombre sirve para eso. Le decimos de qué bloque de red va a venir y le decimos cuál va a ser la contraseña compartida. Esta contraseña compartida también la va a necesitar el otro extremo para poder hablar con él. Entonces ahora que ya tengo eso, solo voy a validar que tenga direcciones IP, lo cual no tengo. Voy a asignar una dirección IP. 33.1 creo que era este lado. Al dispositivo ENS3, que creo que es la interfaz.
Tiene marcada aquí, que sería la primera. Aquí va a aparecer como ETH0 o Ethernet 0. Ok, entonces ahora ya tengo esto. Voy a arrancar FreeRadius en modo debug para poder validar si hay algún problema o algo. Y voy a hacer una prueba ahora con EAP. Para eso voy a necesitar crear un archivo de texto cualquiera, e instalar un software extra para poder simular o utilizar la prueba, digamos. Para esto la gente que desarrolla FreeRadius creó una utilidad que se llama Apple Test y vamos a trabajar con esa utilidad. En las versiones recientes de Debian, a partir de este Bullseye, se puede instalar desde repo. Se llama Apple Test. En las versiones anteriores hay que clonar el repositorio de Git de FreeRadius, instalar algunas dependencias, compilar y mover el binario. Ellos tienen las instrucciones y se llama en internet, lo van a encontrar como Apple-test. Esa es la diferencia. Una vez que ya tenemos el software instalado, si ustedes leen el manual, la documentación del software, van a necesitar un archivo de configuración para dar las instrucciones de cómo queremos que esto funcione. Entonces puede ser un archivo de texto cualquiera. Básicamente requiere que se le diga cuál va a ser los algoritmos de red, cómo se va a conectar. Un key management, y esto básicamente es lo mismo porque todas las pruebas las voy a hacer de localhost, entonces no va a venir envuelto en nada. Pero con este key management yo puedo hacer, por ejemplo, pruebas para 802.1x o WPA, un algoritmo de app. Es lo mismo, digamos. O sea, aquí solo cambio el key management, pueden leer la documentación al mismo. EAP, como es extensible, hay que decirle cuál va a ser el mecanismo que va a utilizar. Y esto, a partir de aquí, va a ser variable dependiendo del mecanismo que yo vaya a utilizar. Por ejemplo, yo estoy diciendo, voy a trabajar con TLS, entonces tengo que incluir certificados. Si yo dijera TTLS, voy a tener que decir cuál va a ser la segunda fase del túnel, etc. Entonces esto es variable. También tengo que hacerlo acorde al escenario que yo esté planteando. En este caso voy a trabajar con TLS. Le digo que la identidad del usuario en texto plano es Chepe. Para hacer la conexión original o inicial se va a llamar Anonymous. Le digo de dónde va a obtener la entidad certificadora, el certificado, que ya lo mostré. A dónde va a estar el certificado de cliente y a dónde va a estar la llave privada. Y esto flags, básicamente quiere decir cómo se va a manejar las llaves temporales. Pues, por defecto viene puesto creo que a 0. Para la prueba no tiene efecto. Entonces ahora lo que sigue es hacer la prueba. Si yo hago Apple Test, le digo cuál va a ser el archivo de configuración, le digo tls.conf. La dirección del servidor Radius, en este caso va a ser 127.0.0.1. ¿En qué puerto? Por defecto el 18.12. En la configuración por defecto de FreeRadius ya viene puesto un sitio por defecto que trae lo que necesito para probar. Esto habría que configurarlo ya para un escenario en producción, pero es suficiente para probar. Y la contraseña compartida, en este caso como vengo desde 127.0.0.1, es testing123. Entonces al realizar la prueba, vamos a ver que finalmente me contesta como OK. Entonces aquí puedo hacer debug de todo lo que pasó, el intercambio de los mensajes Apple del supplicant, y aquí estoy probando directamente EAP. Yo ya tengo EAP utilizando TLS. Ya todo funciona como se espera. Entonces aquí puedo ver cómo se funcionó del lado de Radius, qué es lo que sucedió. Vemos que sucedió la parte de TLS, se liberó el recurso y se envió finalmente el OK. Entonces termina el request. Aquí se envió el send accept hacia el puerto que yo había definido y aquí está el autenticador y me dice que todo funciona. Pues ya lo pruebo, esto funciona localmente. Ya sé que AP 802.1x va a funcionar acá. Ahora hay que movernos a los siguientes elementos del lado del cliente y del lado del switch. Entonces, básicamente si gustan vamos a ver el lado del cliente antes de hacer la prueba final en el lado del cliente, porque lo que necesito es provisionar
los certificados y un archivo similar al que acabo de estar viendo. Entonces este mismo archivo me lo puedo llevar y trabajar del lado del cliente. En el cliente lo único que voy a necesitar instalar es algo que se llama WPA Supplicant para probar. Vamos a hacer eso. Creo que ese es el nombre de WPA Supplicant. Ok, sí, con WP. Entonces ya está instalado. Ahora ya puedo trabajar sobre esto. Necesito nuevamente los certificados, etcétera, ¿verdad? Entonces ya tengo acá la parte tengo mi configuración, tengo etcétera. Entonces voy a entrar ahí. Esa es la configuración idéntica que tenía en el archivo. Entonces ahora, además de instalar el supplicant, voy a editar este archivo, porque si voy a necesitar agregar algo más ya para el despliegue. Y esto lo voy a almacenar en etc. Voy a crear un archivo que se llama eaptls.conf. Entonces aquí ya tengo la misma configuración acá en Network. La misma configuración. Acá voy a cambiar esto porque no está en esta ruta, sino que va a estar ahorita en root, si no me equivoco, esto también. Entonces iba a haber que modificarlo o ponerlo en el lugar adecuado para que funcione. Pero voy a tener que agregar algo más al archivo. Lo primero es que esto, cuando lo lance, va a necesitar tener un archivo de control de si hay algo corriendo. Entonces eso se va a crear en var run. Esto es el group ID de qué usuarios necesitan acceso o van a poder gestionar WPA Supplicant. 0 quiere decir que solo root lo va a poder hacer. Si no, pongo el group ID del grupo que sí va a permitir acceder a esto. La versión de Apple que estoy utilizando, por defecto viene puesto a la 1, si no me equivoco, entonces lo pongo para trabajar con la versión 2, que es la más reciente. Y APScan, en este caso, como estoy trabajando con una versión cableada que es 802.1x, le digo que no lo haga, pero si fuera a trabajar con WPA, por ejemplo, en una versión inalámbrica, esto habría que activarlo, tendría que cambiarlo de 0. Entonces ahora que ya tengo esto, voy a hacer la prueba de control. Voy a decir que sí, lo quiero guardar. Puedo utilizar WPA Supplicant. Le digo "-c" para dónde está el archivo de control. Esto va a estar en etc. eaptls.conf le puse. El algoritmo que va a ser cableado. Y la interfaz. Entonces aquí voy a ir en la interfaz. Diría aquí creo que me la marca como ETH0, como Ethernet sería ENS3. Sí, es para el Debian Bullseye, puerto Ethernet 0, entonces es la ENS3. Aquí va a fallar. Espero que falle porque el switch no está configurado, entonces no hay nadie que esté hablando ahí. Es más, creo que la interfaz ni siquiera está arriba. Voy a ponerle una dirección de red 33.2. Estoy poniendo todo en el mismo rango de red para no complicarme y agregar una segunda VLAN para el ejemplo y moverla una vez que está la autenticación, meter rutas y demás, que lo mueva la VLAN correcta. Entonces estoy poniéndolo en el ejemplo más sencillo, digamos, ahorita. ¿Okay? Entonces igual lo repito y no debería funcionar. Porque nadie aquí está escuchando esos paquetes. Nadie le interesa EAP de momento.
pero ya lo vamos a hacer acá en el lado del switch. Ok, entonces ahora me voy a mover al switch en lo que esto carga. Tengo la interfaz Gigabit 00 que está conectada, que sería esta si no me equivoco, que me marca como Ethernet 0. Esa va a ser la este lado y esta va a ser la Gigabit 01. Entonces me interesa primero asignar una dirección IP al switch para poder acceder y hablar de este lado. Entonces eso lo voy a hacer a nivel de la VLAN, que es la VLAN 1, la única que se ha creado. Le voy a poner una dirección IP 33.3 creo que decía el diagrama. Ok, 255.255.0 y la voy a poner, la voy a activar. Voy a probar a hacer ping a 192.168.33.1, que es mal escrito acá, que es este lado. Entonces ya le hago ping, ya puedo alcanzar al servidor Radius. Entonces ahora que ya tengo esto configurado, la siguiente cosa que tengo que hacer es comenzar a gestionar ya la autenticación. Para eso voy a utilizar un algoritmo, o voy a activar un mecanismo, un módulo que viene apagado en el switch antes de seguir trabajando. Es la versión de iOS lo perdí, no lo vi. .15.2.4 4055E. Entonces ahora en esta versión lo que necesito hacer es activar el módulo que viene apagado por defecto, que es el módulo de AAA, de autenticación, autorización. Y para eso, dentro del modo de configuración global, voy a utilizar el comando a new model. Ahora que ya lo activé, se me van a habilitar otros comandos que antes no estaban disponibles. Por ejemplo, puedo crear un servidor Radius o puedo dar de alta un servidor Radius. Y aquí me pregunto un nombre, le voy a poner cualquier cosa. En realidad este nombre no está tan descriptivo, debería ser algo así como empleado o qué está detrás de autenticando ese usuario, pero ahorita eso le voy a poner. La dirección, le voy a decir que está en la dirección IPv4 192.168.33.1 y el puerto de autenticación, autorización está en el 1812, Radius los utiliza el mismo. Y el puerto de accounting, que ahorita ni siquiera lo voy a estar utilizando porque no lo he dado de alta, pero si lo llego a necesitar, va a estar en el 1813. Le voy a decir un timeout de 2 segundos, que esto en Radius es un tiempo eterno para tener una respuesta. Y voy a poner retransmit 1 para que una vez que no lo alcanza, cuántas veces va a intentar manejarlo. Y voy a dar de alta la clave compartida. Entonces aquí puedo hacer key 0 si la clave está en texto plano o key 7 si he obtenido un hash. Como la tengo en texto plano, voy a decir key 0 y voy a poner la contraseña que tenía en el archivo clients.conf de FreeRadius. Entonces ahora ya tengo el servidor Radius definido. Ahora lo que voy a hacer es un grupo de servidores Radius, y esto es importante porque puedo tener varios servidores y agruparlos y después definirme a un grupo. Por ejemplo, puedo tener un grupo de servidores Radius. En el caso de que uno falle, va a ser retry con el que sigue, etc. Puedo usar un grupo para autenticación de usuarios de red y otro para usuarios administrativos de los dispositivos, etc. Se puede utilizar esto en las versiones más nuevas de los iOS. Digo más nuevas, pero ya hace algunos años. Entonces voy a hacer un grupo de servidores que todos van a ser Radius. Le voy a poner un nombre. Este va a ser Radius 802.1x. Le voy a poner.
Y aquí voy a agregar todos los servidores Radius que haya definido previamente. Y como solo tengo uno, pero es buena práctica hacer esto, voy a decir un server name y le había puesto Radius. Ok. Entonces ya tengo el grupo definido. Ahora lo que voy a hacer es habilitar la autenticación y para eso voy a hacer authentication. Voy a decir .1x, que es 802.1x, y voy a decir que el grupo por defecto para esto va a ser radius 802.1x. Quisiera, por ejemplo, hacer accounting, que en este caso no lo voy a habilitar porque ni siquiera lo tengo disponible. Puedo hacer lo mismo. Lo voy a poner acá, pero no lo voy a hacer submit. Accounting.1x default. En lugar de group sería start stop para que se registre cuando inicia y cuando se da up y down el interfaz ya autenticado. Aquí digo group y el nombre del grupo. Si lo quiero habilitar. En este caso no lo voy a hacer. Y voy a hacer autorización para la red. El grupo por defecto va a ser otra vez. Se puse radius 802.1x. Ahora voy a decir, y esto es importante, .1x system out control. Entonces ya tengo habilitada la autenticación con 802.1x. Ahora lo que tengo que hacer es entrar a alguna de las interfaces del switch y decirle que en esa interfaz quiero que se autentique el usuario antes de poder utilizarlo. Entonces, al hacer esto, la interfaz va a bloquearse. Y si... Bueno, pueden pasar varios escenarios, lo voy a explicar a continuación. Voy a entrar ahora al interface. No recuerdo, pero do show interface status. Era la G01. Ok, entonces voy a entrar a la interfaz G01. Y aquí lo primero que tengo que hacer, y esto, bueno, esto va a ser variable dependiendo del escenario, pero como este es un escenario bien sencillo, lo que voy a hacer es cambiar esto de modo dinámico o que esté en modo troncal, lo voy a hacer a un modo de acceso. Porque si tengo que hacer la configuración a un modo troncal, por ejemplo, aquí tuviera un dispositivo como un teléfono que va a hacer bypass a otra computadora con la VLAN, tengo que hacer configuraciones distintas, no debería ser igual. En este caso lo voy a hacer un puerto de acceso para simplificar el escenario. Entonces ya lo tengo como un puerto de acceso. Ahora que lo tengo como puerto de acceso, puedo hacer authentication por control y aquí van a haber tres valores. Force authorized quiere decir de que independiente de lo que pase aquí, si él se autentica o no, este puerto siempre va a dejar pasar el tráfico. Entonces eso lo puedo utilizar en caso de que tenga un dispositivo que no soporte 802.1x y necesite que funcione en la red. Un impresor, un teléfono, no sé qué, cualquier cosa. Puedo hacer lo contrario, puedo decir force unauthorized y eso quiere decir que aunque se quiera autenticar, ese puerto va a quedar bloqueado. Y finalmente puedo decir auto. Auto quiere decir de que el puerto, si no está autenticado, no va a dejar pasar tráfico, solo va a estar escuchando por peticiones EA puro. Y si ya se autenticó, va a dejar pasar tráfico de usuario para conmutar. Entonces acá voy a hacer auto. Y voy a decirle .1x by authenticator. Eso quiere decir cuál va a ser el rol del switch. Entonces quiere decir ahorita que el switch va a actuar como un autenticador. Porque pudiera decirle, mira, aquí vas a actuar como un suplicante. O vas a actuar como las dos cosas y vas a escuchar por las peticiones de las dos cosas. Pero en este caso quiero que este puerto sea básicamente un autenticador. Eso es ya la configuración completa de este lado. Solo falta probar la configuración del lado del cliente. Bueno, ahora que ya está todo configurado, lo que falta hacer es la prueba final en el lado del cliente.
Voy a tratar de dejar en el background el servidor Radius para que veamos cómo se mueve ahí. Voy a hacer las peticiones ahora. Voy a hacer ping hacia el servidor Radius, que está en la misma VLAN en teoría, pero ahorita como no hay una autenticación no me va a dejar pasar el switch. Entonces lo que voy a hacer es que voy a lanzar Supplicant ahorita, que es lo que ya había hecho, con la configuración que tengo, con los certificados, en la interfaz en Stress. Y si todo va bien, se va a hacer el intercambio de certificados. Pues ahorita se validaron los dos lados y ya básicamente se me dijo que estoy autorizado para pasar. Entonces yo hago ahora, voy a abrir una segunda consola. Vamos a ver, solo quiero mostrar acá antes que se dio el mensaje nuevamente en el que se dio el aceptar de 33.1 a 33.3. Ya, todo fue bien. Voy a repetir, hacer ping a 33.1 y ahora EAP ya me permite pasar a través de la red. Entonces, como se ve, el proceso es sumamente sencillo. Se puede desplegar y no se va a requerir de repente para tener un servidor Radius que atienda toda la red. No necesito un chasis de $10.000 probablemente, con un chasis de $4.000. En el precio de mercado actual al momento de grabar este video sea más que suficiente para esto y otras cosas, para muchas otras cosas. Y el siguiente punto, lo que seguiría acá es configurar ya el cliente para no hacer esto en una línea de comandos, pero esto va a depender del cliente que estemos utilizando. Si trabajo en GNU Linux con Network Manager, con Wix o IFAP Down, si el cliente es un cliente de Microsoft Windows o utilizo Mac, voy a tener que configurar Airport. Pero básicamente lo que necesito es que soporte 802.1x con el mecanismo de EAP de TLS y hacer llegar los certificados, ya sea a los almacenes de confianza. Es algo que ya voy a tener que leer la documentación de cada cliente. Eso es todo de momento. Muchas gracias.